Buenas noches, hoy día martes 26 de mayo, en la cual seguimos nosotros en nuestra lucha, obviamente de una otra forma pacífica, como también en nuestra lucha siempre demostrando en este caso, haciendo sentir nuestro los malos, el mismo mal accionar de toda esta política que nos tiene prácticamente ya atrapado por décadas, se podría decir, no por 2, 3, 4, 5, 10 años, no, viene desde más atrás. Entonces, los que justo los que dicen que efectivamente el tal partido o tal candidato se piensa quedar como comunistas, no es cierto. Los que realmente se piensan quedar como comunistas o como dictadores en el poder y siempre enquistarse en ese cargo, los que dicen, los que pronuncian o los que vociferan, son justamente esta gente lacra llamada de la derecha. En el Perú no existía, como lo hemos comentado muchas veces y hemos visto, y hasta se ha estudiado, que la derecha no existe ni izquierda ni centro. Lo que acá tenemos son intereses particulares, intereses políticos, en este caso de partidos políticos. Entonces quieren jalar el agua para su molino. Y en la población, en este caso, todos, sin importarle a que no suceda. Y hemos visto cómo la selva ha sido tan depredada y sinvergüenzamente lo han dejado ahí para que entre nosotros mismos simplemente haya enfrentamiento en la selva misma. Aquí no tan lejos, en la selva peruana de Madre de Dios, hay lugares que ni siquiera la policía puede ingresar. Hay lugares que ni siquiera la policía puede intervenir. Hay lugares que son tierra de nadie. Entonces, ¿cómo lo podemos llamar a eso una política? O sea, ¿dónde está el Estado ahí? No hay Estado. No habría por su ausencia. Y es todo lo contrario a lo que realmente esta gente o estas lacra de gente siempre dicen y vociferan de que efectivamente los malos elementos son esa gente que lucha, como quien habla, ¿no es cierto? Luchamos por el bien del país, sobre todo para una buena generación que nos resguarde y sean los minerales o todo lo que conlleva al futuro o viendo para nuestro futuro realmente. No solamente es el hoy, sino que es el mañana. También tenemos que ver para el mañana y del mañana. Ahora hoy en día solamente están entrando con ayuda, obviamente, con este, con este país del norte, que es el partido del mal, el primer, el primer país, en este caso, terrorista del planeta. Pero, y aún así, están queriendo ellos simplemente apoderarse, no solamente de nuestros recursos, sino que también de los minerales que están ahí todavía aún guardados, que es nuestro, obviamente, como por derecho, corresponden a una nación. Y en la nación somos nosotros, cada uno de nosotros, y tenemos que resguardar. Pero ¿qué pasa si es que hay unos traidores? Como siempre lo hubo desde la época del Tahuantinsuyo. Hubo traidores que han traicionado no solamente a su gobernante de aquel momento. Y tenemos también ahora traidores que, sin embargo, por unos cuantos míseros centavos se venden. Claro, cuando ya llegan a una edad o cuando ya la conciencia les grande y les pesa mucho esa carga de conciencia, se ponen a confesar, porque pasa, sí, de años así, como estos en este territorio del mal, de los norteamericanos, algunos que han visto en este caso en el caso del área 51, algunos científicos ya de mayor edad
Ahí declaran cuando están a punto de morir. ¿De qué caramba sirve ya eso? Cuando se dice y se hace en el acto, en el momento. ¿Por qué esperar año tras año? Cuando eso debe ser en el momento. Entonces, así pasa y así ocurre. Hay traiciones que sí lo hacen, pero después el remordimiento les pesa. Y después ya declaran cuando están a punto de irse al cementerio, cosa que no debería pasar así. El remordimiento debería de darles y ser antes de hacer una traición, antes de actuar y hacer una traición alguna, deberían de pensarlo 1000 veces. Y sobre todo, viendo su país, si realmente quieren y aman un país. Ahora hemos visto hace poco la traición que tuvo el presidente Nicolás Maduro. Él fue traicionado por los más cercanos de su seguridad. Y miren, fíjense cómo está su país ahora. Ya está prácticamente ya tomada por este gobierno terrorista de los yanquis. Entonces lo van a llevar lo que ya lo han dicho. Y libremente y descaradamente el petróleo. Pero es a un costo también, ojo, nada barato. Les va a costar, sí, les va a costar a todos ellos. Sin embargo, ya lo tienen, o ya tienen lo que querían. No solamente ese país, sino que también quiere otros países. En este caso, nuestro que es Perú. El Perú que tenemos que cuidarlo. Ya hemos dicho en el anterior video, tenemos costa, sierra y selva. Es el único país de los 2 o 3 países que tenemos en Latinoamérica que tiene varios suelos y varios pisos, ¿no es cierto?, de territorios. Entonces, y es variado, es lo de bueno. Ahora, con este cambio de clima que estamos viendo, sí, ya es repentino, estamos en un clima seco ya, que es de invierno. Sin embargo, de un momento a otro corren vientos huracanados, hasta hay momentos de soleados que llovizna. Entonces, no es normal, no es habitual, y esto es anormal. Ya lo ha denunciado en lo que es lo que yo podría opinar o simplemente deducir, ¿no es cierto? O yo pienso, más claro, que esto es ya maniobrado. He visto una vez en un viaje en lugares de altura, de mayor altura, que hay oficinas o simplemente esas oficinas que están funcionando como georradares que están ahí viendo lo que es el tipo de ambiente o el tipo de aire. ¿Y por qué no llevar este tipo de pensamiento, este tipo de caso, este tipo de tema a otro ámbito mucho más elevado, como lo han hecho ya de Irán? Irán ya denunció efectivamente las bases norteamericanas una vez exterminadas en lo que es en Irán, lo que es alrededor de Irán, en las fronteras o en los países vecinos que tenían bases, tenían esta maquinaria, se podría decir, que controla el clima. Y por qué no decirlo si también lo está haciendo en Latinoamérica, porque ya se ha dicho y ya han denunciado los hermanos también del Oriente y en Iquitos, por ejemplo, que hay un laboratorio de los norteamericanos que justamente están viendo respecto a los mosquitos. Y un país ya ha expulsado lo que realmente de los norteamericanos también. Y todo era de los mosquitos. Entonces, lo que ya quieren es crear muchas bacterias o muchos virus, más claro, para que nos ataquen con este tipo de cosas. Ahora el cambio de clima, está terrible. ¿Por qué? Porque efectivamente se siente. Se siente tanto, es así que muchos de nosotros, muchos en lo personal también voy a decirlo, ¿por qué? Porque casi recaigo. ¿Por qué? Porque ha sido una pegada tan fuerte, porque era un momento de calor a frío, pero un frío radical. Entonces, realmente nos afecta como humanos. Entonces, el clima siempre ha venido de variados y encima ha venido de a pocos,
no es al porrazo, como hoy se ha visto o el día de ayer se ha visto en otras regiones, que sí, el clima está cambiando. Y tenemos que estudiarlo y tenemos que verlo eso a profundo. Todo ello se tiene que encargar las autoridades. No solamente tienen que ver el bolsillo propio o simplemente estar en lo que es el interés personal o en el que quiere saquear al país o a las arcas de tales municipalidades o gobiernos regionales, porque si hay y existe también que solamente entran para lucrar y para beneficiarse ellos mismos, más no dejar al país con buenas obras como deberían ser, y por eso están ellos elegidos, están ellos ahí sentados. Muchos reciben comandas. Eso es lo que yo realmente yo critico. ¿Por qué? Porque no debemos de acostumbrar a estos lacras de autoridades en recibirlos con flores, con bandas, con música, o por último, sin silla deberían ser recibidos. Porque de ellos, su deber y su obligación es eso, de hacer obras. Entonces, no, si no quiere hacer obras, si no quiere realizar tales y cuales cosas que necesita la comuna o el distrito en este caso, simplemente que dé un paso al costado, porque se supone que toda autoridad está justamente para eso, para velar y ver las necesidades de su distrito, de su localidad. Pero si no es así, entonces, ¿para qué está ahí? Y sobre todo, cada obra tiene que ser señalada no solamente con el año y suficiente, el nombre del distrito, nada más. No es necesario poner toda una lista de placas. Cuando ponen su nombre, su apellido, poco más lo deja un testamento ahí, que deberíamos de eliminar eso, porque no es plata de ese individuo, no es plata de ese sujeto, no, es plata de cada uno de nosotros, la ciudadanía. Por lo tanto, suficiente y basta con solo poner el nombre, el nombre y el año, nada más suficiente con ello. Ya en los anales o anales de la historia, ¿no es cierto? Podremos buscar y deducir realmente qué año fue el alcalde de esa época. Y podremos decir, de tal año es entonces la obra, y podremos decir, efectivamente, este alcalde hizo bien las obras. No es necesario que nos refrieguen en la cara su nombre ridículo, que de nada sirve realmente. Cuando sea un dinero de ese individuo o de ese sujeto, podrá ponerlo, pero no es obra de cada autoridad, como en la misma presidencia hoy en día estamos viendo. Tenemos que así hacerles aclarar y hacerles ver y recordar a la vez que estos están entrando solamente a servir, a trabajar para nosotros, no solamente a servirse, a trabajar para sus amigotes, como ya hizo esta bancada de delincuente que efectivamente se ha pasado uno en la anterior campaña, en, las anteriores elecciones, eliminar algunos votos del sur. Mi voto vale, mi voto cuenta. Por lo tanto, esta hija de japonés tenía que ser expulsada, como debería ser expulsada realmente, porque todas las leyes que ha sacado y se ha visto ya hoy en día son justamente a favor de empresas y de bancos, ni para el ciudadano absolutamente nada que favorezca. Ahora, también ya sabemos ya que el golpe hubo y estuvo de parte de esta bancada delincuente que prácticamente nos han atacado desde el primer momento en que el presidente Pedro Castillo ingresó a lo que viene a ser a ocupar el cargo de presidente. Tanto es así, por ejemplo, hablemos de las invasiones, ¿no es cierto? Y sobre todo de los golpes de Estado que estamos nosotros, y sobre todo eso es lo que ha llamado en mí para que yo haga eco y simplemente me ponga a, a salir enfrente, a presentar mi disconformidad, porque no estoy tan conforme con este mismo gobierno, con este mismo sistema que estamos llevando, que estamos viviendo. Las invasiones hubo por partes, en este caso, desde los terroristas yanquis, como también la invasión usurpadora de este partido criminal de Fuerza Popular, que hoy en día justo está llevando también
hoy en día en la actualidad. Y pareciera que la historia misma se repite. La misma figura de la invasión vuelve a aparecer en nuestra memoria y en la historia de la lucha. Todo movimiento que hemos hecho, toda marcha que hemos tenido, siempre es de las personas más humildes, de las personas indígenas en este caso, o de los originarios campesinos, como se ha visto ya en Juliaca, Puno, como decimos. Entonces, nunca jamás hubo un diálogo de Estado con pueblo o pueblo o Estado. Jamás, jamás, jamás hubo ese tipo de cosas. Siempre hubo el atropello, tanto policial, militar, ¿no es cierto?, que salían a atacar cada vez que hubo un movimiento obviamente de desconformidad o simplemente de rechazo a tales gobiernos, a tal gobierno usurpador en este caso. Ahora, nosotros esperábamos que no se repitiese lo mismo, ¿no es cierto?, a lo anterior, pero en este tipo, simplemente en el primer golpe de Estado que hicieron con el presidente, pero esto se ha ido prolongando año tras año y se está viendo ahora en estos últimos meses nada más como en este caso los militares han ido a asesinar, como tipo a amedrentar personas. Y ojo, no eran narcotraficantes, no eran terroristas, que ya tampoco existe. El único terrorismo existe del Estado, más no de la población, o de esos grupos vandálicos que antes existían. Ahora, supuestamente alzan la cruz con las banderas blancas. En este caso, la Iglesia Católica, hay que ser enfático al recalcarlo. ¿Por qué? Porque se ha prestado para lo que es y siempre ha callado a todo este tipo de atrocidades. Jamás dijo, estos deberían de ser expulsados del gobierno. Nunca han dado su disconformidad o su rechazo con tal gobierno. Ahora, si vamos a recordar a nuestra historia, siempre fueron nuestros hermanos del sur, o en este caso los campesinos, siempre han sido reprimidos. Simplemente cambiaron antes, en la época hablemos de la independencia, de la espada al fusil. Ahora estamos en lo que es fusil. Antes peleaban con la espada. Y creo que esta lucha viene desde atrás, porque nadie estaban conformes. ¿Por qué? Porque había siempre esa necesidad de quién es el más fuerte y quién es el más débil. Siempre han tenido esa disconformidad, pero jamás hubo un gobierno que podría dar esa paz entre ambos, o sea, Estado con pueblo o pueblo Estado, jamás. Ahora, nuestra misma Fuerzas Armadas, o en este caso la policía, que están ellos representando o jurando, como ya lo dijo la misma doctora Delia Espinosa. ¿Por qué o por quién juran ustedes cada vez que ingresan o quieren ocupar un cargo? ¿Es por un interés o simplemente es por sus bolsillos? Ahí son pocas personas, justamente. Son pocas las personas que realmente podrían estar ahí por decencia, por amor a lo que hacen o lo que quieren, y sobre todo a esa vocación que ellos quieren servir, no solamente al prójimo, sino que a su patria. Ahora tenemos fiscales que hasta dan, de verdad, tenemos un fiscal, obviamente, un fiscal usurpador, un fiscal delincuente, un fiscal que personalmente a mí no me representa. Entonces yo siempre diré que la fiscal mía es la doctora Delia Espinosa, como también nuestro presidente es el presidente Pedro Castillo Terrones. Nada más.
Ahora, respecto a lo que es de Estados Unidos, que está interviniendo acá en nuestro país, ya lo hizo en el golpe de Estado. Entonces, antes de cualquier intervención debe existir un escenario verdadero, pero de diálogo franco y directo y transparente con los actores, con nosotros mismos, con los actores que somos nosotros, los actores que nos movilizamos. ¿Por qué hacemos la marcha? No es porque estamos locos o porque simplemente nos cayó un torneo de la noche a la mañana y salimos a marchar. No, es porque justamente reclamamos. Yo reclamé porque hubo un golpe de Estado. El que yo pedí al presidente en muchas oportunidades, pedí el cierre del Congreso. Y él, como buen patriota, y ojo, como empleado público, pues nuestro empleador prácticamente es el empleado de nosotros, de cada uno de nosotros. Él simplemente acató a lo que dice la mayor parte de la población, en este caso los peruanos. No dice que nosotros mandamos, nos dicen que nosotros somos la mayor fuerza y el poder. Entonces, ¿por qué tienen que nosotros, este grupito de congresistas, darnos la espalda y simplemente hacer sus leyes a favor de ellos y sobre todo tomar decisiones sin antes haber consultado con los verdaderos dueños y actores del país? En tiempos de guerra, ¿no? La bandera blanca simboliza paz y rendición. Pero aquí vemos blancas banderas acompañadas de armamento y equipos antimotines. Lo digo porque cuando hubo el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, salí yo. No un día, 2 días salí a marchar. ¿Por qué? Porque estaba en contra de este gobierno usurpador. ¿Y qué salieron a decir en los medios que los canales tan basura que son? Que la policía va a alzar la bandera blanca y todos vayamos a marchar, pero con los policías blancos. Pero esa vez no marchamos nosotros para pedir la paz, señores, porque no estábamos en paz y no deberíamos estar en paz, ni ahora. ¿Por qué? Porque ese día mataron a muchas personas, vecinos, hermanos, compañeros, etcétera, etcétera. Mataron personas. ¿Y qué respuesta tuvimos? De un gobierno traidor, usurpador, que nos dieron la espalda, y con esta policía traidora, que simplemente se movilizaron este grupo de policías de las escuelas. Entre ellos estaban sus superiores y etcétera, y toda esa banalidad de grados. Y no solamente han ellos, han habido mujeres, sí, hay que decirlo, han habido mujeres, en la cual yo digo que han ido hasta sus amantes, sus queridas. Esas habían sumado más. Pero no, y aún así nosotros nos indignamos al ver cuando hicieron esa marcha de la paz. El Perú no estaba en paz y tampoco lo está hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy aún mantengo yo mi bandera de luto. Ahora, y aparte de eso que generó desconfianza y preocupación en todos nosotros, porque eso no era una confianza que nos estaba diciendo la policía está saliendo a marchar a favor nuestro. No, señores. Ellos decían que están saliendo porque la población ya está en paz. Eso no es verdad. Nosotros hemos salido a marchar. ¿Por qué? Porque habían hecho un golpe de Estado contra un presidente elegido constitucionalmente por nosotros, la mayoría, la masa manda. Pero estos sinvergüenzas no saben de respeto, no saben respetar, ni conocen la palabra respeto. Por lo tanto, simplemente lo sacaron. ¿Por qué? Porque él estaba en contra de estas lacras y delincuentes, bancos, asaltantes que hasta el día de hoy están ahí enlistados. Y ojo, no solamente eso, sino que también para sus benditos AFPs que están ahí. Eso es lo que realmente quiere la gente, que nosotros paguemos sus sueldos prácticamente casi perpetuo. Y estos delincuentes vivan casi como reyes, cuando ni reyes son ni corona tienen estos lacras. Entonces, nosotros no tenemos por qué pagar ni mantenerlos eternamente. Y tampoco nadie es eterno. Ese banco va a desaparecer y todos los bancos traidores van a desaparecer del país, porque tiene que ser así. Aparte de eso, la paz va a culminar cuando ingrese un verdadero patriota y haga respetar no solamente a cada uno de nosotros, sino que al país. Hemos visto en fronteras, no tengo nota, lo he dejado en la oficina. En este caso, ahora estoy en mi habitación
Entonces, hay un lugar, qué curioso, en la frontera de Iquitos. Y es territorio peruano. Ojo. ¿Y qué pasa ahí? Que la moneda no es peruana, ni tampoco el sol. O sea, no es una moneda nacional que circula ahí. Es una moneda brasileña, una moneda real. O sea, la moneda de Brasil es real. Esa moneda es lo que circula en ese lugar de las fronteras. Y justo cuando yo veía, dialogaba en el live de las personas que estaban transmitiendo, yo preguntaba por qué motivo, razón y circunstancia tiene que circular una moneda que no es de la patria. Ellos decían, primero hay que conocer, ¿no? Hay que conocer las verdaderas, los lugares más olvidados del país. Ahí vamos a entender por qué y cómo está pasando este tipo de cosas. Desde ahí nos damos cuenta de que el Perú, en muchos lugares o rincones del país, están siendo olvidados. Hace poco tuvimos en lo que es de Leticia, de Colombia. Colombia que está reclamando su espacio, prácticamente es casi territorio de ellos. No es ni siquiera ya peruano porque más colombianos están ahí y está la comida y todo ellos lo llevan prácticamente ellos. O sea, el Estado no brilla por su ausencia. Y justamente pasaba lo mismo que Leticia en ese lugar que aún no tengo el nombre, que se me fue. Es un nombre, es un distrito, porque era un distrito porque me enfocó lo que es el distrito de la localidad. Es un distrito peruano, pero con el movimiento, o sea, movimiento que realmente no, eso es el verdadero movimiento es este, que circula con la moneda de Brasil, o sea, ¿dónde están los territorios? O sea, ¿dónde está el nacionalismo, lo patriota, el amor a la patria, la policía, el ejército y esta marina sinvergüenza, más narcotraficante que otra cosa, porque eso es lo que han sido toda la vida y han sido denunciados, incluso hasta pruebas los hay, porque han agarrado también en Tacna hace años ya, a marinas que transportaban droga. O sea, el corredor del Perú sale justamente desde la zona donde cultivan la hoja de coca, producen la droga, lo mueven a la costa y sale por el mar. Eso ya se sabe, es prácticamente de sumo conocimiento incluso de la misma CIA, que es la mayor organización terrorista del planeta, porque ellos son los verdaderos narcotraficantes. Pero bueno, hablando del país ajeno, qué pena y vergüenza ajena me dio ver cómo nuestra patria se está partiéndose así, en partes y en pedazos, que no les importa ya nada. Están habiendo acá los lugares, simplemente en lo personal, estos candidatos, esperemos que los candidatos lleguen a las fronteras olvidadas y el gobierno sea justamente para todo ello, no solamente para Lima o capital, no señores. En el Perú es todo ese distrito que abarca desde Leticia, que ha sido olvidada una vez y ahora está siendo recuperada. Entonces, similares así, hay muchos lugares del país que son olvidadas. En Bolivia y en este caso Puno y Desaguadero, creo es una frontera bien movida, pero son pues países, o sea, en este caso ciudades que saben respetarse y son de mayor producción, mueven sus monedas casi independientemente, porque ellos respetan su moneda boliviana y la moneda peruana. No hay ningún se podría decir invasión de ello, pero en la frontera de Brasil con Iquitos, en este caso, que es el departamento de Iquitos, en los lugares más alejados, está ocurriendo eso. ¿Por qué? Porque no llega
ahí ni siquiera está Marina, delincuente, que no sabemos dónde está y dónde estarán cuidando, pero bueno, este tipo de leyes al menos deberían de ocuparse y ver la manera de cómo lo que es el insumo, porque lo que vendía no eran productos de necesidades, de si las que se venden en los supermercados, no, eran productos de la zona, como el aguaje, el coco, esas frutas silvestres de toda la Amazonía, lo vendían, pero a precio, a moneda, en este caso, perdón, a moneda de brasileña. Entonces, no entendemos por qué. O sea, si hay una municipalidad, también funcionará esa municipalidad con el pago de monedas reales, me pregunto. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que ver, no solamente ver lo que estamos acá en Lima capital o en las ciudades grandes, no señores, no seamos ajenos a ello, seamos también conscientes de que si vamos a creer, seamos patriotas, está bien, seamos hermanos, vecinos, pero tenemos que tener también nosotros nuestro propio amor propio a la patria o amor a la patria, se podría decir. Pero bueno, aún así vamos a tener que nosotros seguir en esta lucha de disconformidad, porque no estamos conformes con este mismo gobierno que nos está gobernando, y tampoco estoy yo conforme con este tipo de acciones que estamos viendo en la televisión basura. Han declarado tan abiertamente que al mismo presidente Pedro Castillo se lo han bajado, de hecho, tan vulgarmente, se lo han bajado. Y esto tiene que llevarse a una denuncia, efectivamente, y que tienen que ir ya pagar con lo que, con lo que es, con la cárcel, porque no es justo, no es justo que eso no sea en perjuicio con nosotros, porque el presidente Pedro Castillo estando aquí, ya hubiéramos logrado al menos con una asamblea constituyente para escribir la nueva constitución. Eso es lo que queremos realmente. Lo que queremos es eso, que se respete el país, y sobre todo las empresas que respeten al país, y sobre todo a nosotros, que respeten el agua, las tierras y los minerales que van sacando, que se pague, pero que se pague justamente, justamente. Bueno, dicho todo aclarado, entonces mañana nos vemos y buenas noches con todos ustedes. Hasta el día de mañana. Buenos días, donde nos vean, y buenas tardes igualmente. Gracias y hasta el día de mañana.